Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más. Hoy es uno de esos días en los que no mola hacer nada el vídeo, más por las circunstancias que por lo que vamos a repasar. ¿Por qué os estaréis preguntando esto? Pues bueno, muchos ya sabréis que Andrea Meyer fue una de las 5 víctimas de ese ataque en Kongsberg, en Noruega, por un tipo que perpetró su macabro plan a base de arco y flechas. Una absoluta tragedia que estas cosas sigan sucediendo a día de hoy y más que se lleven por delante a gente tan talentosa y tan buen músico como era el caso de Andrea Meyer. Además, tristemente, y digo tristemente porque muchas veces se tienen que suceder eventos como este para que muchas personas pues se acerquen a lo que es la obra de esta artista en concreto, que es Andrea Meyer. Entonces nosotros vamos a hacer un poquito un repaso a toda su obra y os vamos a explicar cositas que son verdaderamente interesantes de su carrera. Y ya sabéis, teníamos pensado traer hoy, este martes, arte y metal extremo de la mano de Miwa o MGLA, como lo queréis llamar, pero lo vamos a dejar para el jueves. No podíamos dejar pasar por alto la oportunidad de darle la relevancia que importa verdaderamente a Andrea Meyer, y este vídeo sobre todo sirve de homenaje para ella, pero también sirve por si queréis descubrir la obra y más o menos para que sepáis también un poco lo que es nuestra opinión acerca de su trabajo, que por supuesto es bastante positiva. Así que vamos allá. No os queremos contar tampoco su biografía, ni queremos contar nada por el estilo, lo que queremos es centrarnos básicamente en la base artística, por lo tanto vamos a ir saltando un poquito a lo largo del tiempo, aunque sí intentaremos seguir cierto orden. Pero bueno, el arte de una persona que al fin y al cabo nace en Alemania en 1969 bajo el nombre de Andrea Meyer Haugen, y que obviamente, aunque la gente recuerde de ella principalmente su música, también se ha dedicado a hacer otros menesteres dentro del mundo de la cultura, como puede ser, por ejemplo, ser actriz, ser modelo, ser guionista de películas de terror incluso y también de satíricas, y también pues todo lo relacionado con el mundo de la música, que es su principal fuerte, además también de un plano bastante interesante que es el de ser escritora. Andrea escribió desde 1995, teniendo desde el primer momento un acercamiento a un tipo de escritura ligada a la naturaleza oscura y psicológica, y también a declaraciones donde afirmaba estar en contra de las religiones patriarcales que prohíben la naturaleza de cada ser. Yo recuerdo bastante bien, promocionando uno de sus libros, que decía una frase que no ha dejado de resonar en mi cabeza desde el momento en que me enteré de este terrible suceso que a todo el mundo nos ha conmocionado en cierta parte, porque sí que es cierto que era una persona muy vivaz, muy llena de vida, muy espiritual en todo momento, y aparte de eso pues le encantaba hacer estos terrenos psicológicos, hacer estos terrenos filosóficos y llenar el mundo de grandes frases. Una de ellas es que comentó en una ocasión, y cito textualmente, que la vida es un viaje maravilloso y que estaba fascinada por los misterios de la misma y encontrar cosas en la espiritualidad real, en la gente de verdad y en los logros reales. Eso a día de hoy se lleva muy poco, por desgracia. En Dark Side of Dreaming pudimos escucharla perfectamente recitar parte de sus poemas acompañados de una música muy ambiental, y esto por supuesto es lo que vamos a poner ahora mismo para que lo escuchéis por vosotros mismos. Friday night was a bizarre night out, all for a second. Saturday morning, all was quiet. Pero si bien la labor de Andrea en el mundo de la escritura era bastante amplia, ella veía su futuro, el futuro actual, rodeada de lo que es el mundo del cine y el mundo de las bandas sonoras, por decirlo de alguna manera, y aquí es donde entra en juego, por supuesto, su carrera musical, que es en la que nos metemos ahora. Más allá de la relación que pudiese tener con Sound of the Emperor, que es que ahí no vamos a meternos porque realmente a nadie le tendría que importar, o sea, es algo que realmente ni nos va ni nos viene, y además tuvieron una hija juntos, sí que es cierto que pues el mundo de la música la acompañó bastante desde principios de 1995.
Cuando la segunda ola del black metal y las bandas escandinavas tenían el principal foco de atención, hubo dos chicas que se unieron para formar un proyecto llamado Agast, una la propia Andrea bajo el seudónimo de Nebelexe y la otra Tania Sten bajo el seudónimo de Natexe. La creación de Agast fue toda una sorpresa porque además de que estaba todo el mundo pendiente de la fiereza de esa segunda ola del black metal noruego, ya sea en la música o ya sea en las letras o incluso en los actos, pues en este caso teníamos aquí un nombre que se generó una atmósfera sobrecogedora, lúgubre y con muchísima espiritualidad implícita en el mismo. Además, más allá de esto, este disco, que traducido sería algo así como magia en el crepúsculo, el disco son 8 temas donde, como decimos, se juntan esas atmósferas opresoras y casi parece que estás andando por un bosque lleno de niebla y que por supuesto te dejas guiar por esas voces que de vez en cuando se escuchan. Un disco muy ambiental y que sonaba así. Supuso un auténtico pelotazo para la época este disco de Agast y supuso un pelotazo ya no solo porque la composición musical estuviese bastante bien, sino porque el dark ambient tampoco es que fuese un género demasiado manido por aquella época y demasiado popular, aunque eso nunca lo ha sido. Y realmente, como sabéis que no nos gusta mentiros, pues aquí tenéis un gráfico donde estáis viendo que 1995 es el año con más lanzamientos desde 1990. Sí que es cierto que solo nos encontramos 150 lanzamientos, de los cuales tampoco es que muchos sean muy sonados a lo largo de la historia. El caso es que la creación de aquel disco de Agast está rodeada de 1000 suposiciones. Mirad, desde que se grabó en una catedral abandonada hasta que gracias a que Samot y Fenrir, que eran parejas de ambas, pues consiguieron el micrófono de Dead para que se grabase el disco, dándole así un aspecto incluso mucho más lúgubre. Aparte de todo esto, lo que fue aún más allá es que ambas confirmaron que las letras tenían la tendencia de ser invocaciones a entidades oscuras, que por si fuese poco, añade muchísimo más misticismo a esto, ¿verdad? El tema es que, como decimos, es un disco adelantado a la época porque precisamente el dark ambient no se llevaba demasiado ahí, y mirad los tiempos que corren ahora mismo, donde el dark ambient es una de las principales fuentes para, pues, ambientar videojuegos, ambientar incluso audiolibros o ambientar, por supuesto, películas. O sea, ahora mismo está en boca de todos, aunque sigue siendo un género minoritario comparado con otros. Agast se quedó simplemente en eso, en una cosa de un solo disco, pero por supuesto un disco que está bastante bien y que os animamos a todos a que lo escuchéis porque es apoteósico, o sea, os vais a encontrar algo bastante lúgubre, ya os avisamos. Pero sí que es cierto que antes de esto tenemos que repasar una cosa que casi se me olvida y me podríais matar muchos de ellos por ello, y es esto de aquí, o sea, es el primer LP de Cradle of Filth, que por supuesto aquí presta a Andrea las voces femeninas en un disco que a mí me gusta. Yo siempre he defendido que de Midian para adelante la verdad es que la banda no me interesa absolutamente nada, pero de Midian para atrás la verdad que sí, y este disco a mí me gusta mucho. Pero bueno, aunque casi me pasa factura este lapsus, también hay que decir que no es la única colaboración que vamos a comentar aquí, y de hecho os soltamos otra, la de este de aquí, este disco mitiquísimo de Necromantia sacado en 1995 y donde Andrea Meyer prestó sus letras para una de las canciones, las cuales por cierto tanto Cradle of Filth como Necromantia van a sonar ahora. En 1996 suceden dos cosas y por supuesto la principal de ellas es una relacionada con su grupo estrella, Agelas Runedance. El proyecto de folk ambiental echa a andar en 1996 con el single When the Trees Were Silence, que incluía 2 canciones en 7 minutos y que tuvo varios invitados.
a Samot en la viola y los tambores, a otro invitado con el Hardingfele, un instrumento parecido al violín pero muchísimo más agudo, y también contó con coros invitados. Este lanzamiento, en mi opinión, marca lo que es una pauta dentro de lo que es su música y dentro de lo que va a ser la forma de ver la vida en el plano musical y en el plano artístico por parte de Andrea, porque a partir de aquí empieza a hacer cosas muy parecidas, aunque sí con toques bastante distintivos entre sí, pero siempre con ese ambiente ligado al folk. Ese single fue lanzado en abril. ¿Y qué sucedió en mayo? Pues en mayo sucedió la otra cosa que os queríamos comentar, y es que aparece esto de aquí, el Némesis Divina de Satyricon, maravilloso disco por supuesto, donde también colaboró Andrea, que es la voz que se escucha recitar en la primera canción del disco, The Dawn of a New Age, y que es una letra basada en el libro de las revelaciones, por cierto, así como dato que no importa a nadie. Mirad, escuchad. Ya poca duda cabía de que Andrea era una persona muy ligada al arte, muy creativa y que por supuesto siempre añadía cosas nuevas. Y aunque no me quiero dejar nada ni me quiero pasar nada por alto, sí que me gustaría recomendaros dos discos de Agelas Runedance. De los 3 LP y el EP que sacó, he de recomendaros encarecidamente los dos últimos trabajos, porque Frigas Web me parece, a mí por lo menos, maravilloso, pero es que Volven, ¿qué os voy a decir? Es que tiene una magia de lo más especial y es esos discos que conectan con uno mismo, aparte de que por supuesto tiene atmósferas interesantes, es muy variado dentro de lo que es el folk, porque el folk a veces sí que es cierto que se hace demasiado pesado, al menos esta es mi percepción acerca de ello, y es un disco que está bastante bien, es un disco que evoca muchísimo y que te hace ver realmente cómo era Andrea o cómo la describen aquellos que la conocieron más, por supuesto. Como decía Mortis el otro día a raíz de esta triste noticia, Agelas Runedance la verdad que hacía una música muy interesante. Andrea siempre se rodeó de una música bastante experimental dentro de lo que son las cosas bastante clásicas en la música, también con ese folk bastante evocador en todo momento, y que por supuesto pues no estaba ni mucho menos a la orden del día, siempre se desmarcó muchísimo de eso. Tal como lo veíamos con el Dark Ambient, también lo vemos con el Dark Folk, que en 1996, cuando se crea Agelas Runedance, apenas hay 5 lanzamientos que incluyen también a mis queridos Ulver, y en 1998, cuando el primer disco sale a la luz. Bueno, el género cuenta con 8 lanzamientos y además de ella hay 2 lanzamientos de los chilenos Huaral. Y con esto se saca una cosa bastante en claro, y es una cosa que sí que me gustaría decir, y es que grupos como Heilung, grupos como Mirkur, grupos como Wardruna, realmente parece que están creando algo nuevo por lo que mucha prensa dice, por lo que mucha gente comenta, pero es que esto no es así. Ya en los 90 se hacían cosas y, como estáis pudiendo comprobar por vosotros mismos, esto ya existía, por lo tanto no pongáis etiquetas a quien no la merece. De esa misma forma es que incluso el trabajo que ejecutó bajo Nebel Exe era de incuestionable calidad, folk con capas góticas, dark wave, pero sigue teniendo toda la fuerza de la naturaleza entremezclada con la poesía y con toda la espiritualidad a la que hacíamos referencia anteriormente. Es uno de mis trabajos favoritos de ella, sin lugar a dudas. Es un disco que he quemado un montón, por supuesto, y que aparte de todo esto volvemos a encontrarnos con un patrón común que os comentaba hace bien poquito. Volvemos a encontrarnos con una música que no es para todo el mundo, volvemos a encontrarnos con una música nicho, pero es que aún así, si abrís bien la mente y abrís bien los oídos, os vais a encontrar con una joyita musical. Y dando un salto en el tiempo, ahora tenemos que meternos a hablar de Penetrate, que es la última aparición de Andrea en el mundo de la música bajo el nombre de Aghast Manor, y aunque el tono es bastante distinto al de sus inicios, cumple con un prometido que es el de crear atmósferas y crear todas estas cosas que os íbamos comentando anteriormente, pero también con una capa bastante electrónica, bastante gótica dentro de sí. Además, aquí también se empezaba a entrever pues esas cositas que os decíamos anteriormente, de una música muy cinematográfica, de una música muy ligada a lo que podía ser el futuro de Andrea dentro de este mundo. Y
Y es que es una absoluta pena que la vida de una persona, que la vida de un artista tan buena haya acabado de una forma tan ruin, tan miserable, tan asquerosa como es la que ha hecho este tipo, que se ha llevado por delante a una chica de lo más talentosa y, por lo que decía todo el mundo, una chica estupenda. Yo, como digo, la vida de Andrea nos ha dejado absolutas bellezas en el mundo musical, que al fin y al cabo es el nexo de lo que nos une a toda la comunidad de musicografía. Hemos repasado estas obras porque creo que era necesario hacerlo y lamentablemente a veces estas situaciones son las que te hacen replantearte el hacer las cosas dedicadas a una persona y que las hagamos en vida más que cuando ya llegue la hora final, como ha pasado con muchos artistas. A bote pronto se me ocurre que a nosotros nos pasó también con Elgi Petrov, una persona que ese tipo era también increíble, ya no solo como músico, sino también como persona, era excelente, todo el mundo lo decía, y bueno, pues aquí nos encontramos otro ejemplo más con Andrea Meyer. Creo sinceramente que el mejor homenaje que le podemos hacer a Andrea es el de escuchar sus obras para que se mantengan firmes a lo largo del tiempo. Escuchad esa obra de Agast, de Ágalas Runedance y de Nel Belexe, esos discos que os hemos recomendado porque son una pasada. Nosotros nos vemos el jueves, como hemos dicho en la sección de arte y metal extremo. Escuchad a Andrea Meyer, escuchad la magia que tenía. Adiós.